Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo andan? Buenas Bien. tardes, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos. Cuesta Cambiamos esta siempre, cuesta que nos abran. ¿Qué? cambiamos de cuadro. No, es un wallpaper. Es mirá, te lo cambio otra vez, mirá. Te vuelvo a cambiar. Virtual background, mirá cómo te lo cambio. Tac, ahí. Este, ninguno. Y si no, ninguno. Ahí, esa es mi casa. Nada, para jugar un poco. Profe, le hago una consulta. ¿El recuperatorio es oral o escrito? No sabemos. Ajá. No. Dependerá mucho de la cantidad de gente y de si tenemos aulas, porque en realidad para hacer un recuperatorio oral necesitamos muchas horas de espacio físico. Claro. La verdad es que no sé la disponibilidad, eso no está definido aún. Dependerá mucho de lo que hablemos con el doctor Pellier y fundamentalmente de qué es lo que nos digan en la facultad. La verdad, a mí en lo particular me da lo mismo, pero me parece que sea más fácil escrito por el tema de la disponibilidad del tiempo. Porque escrito es 1 hora y media, se van y terminó. Gracias, profe. Bien. El examen es, entonces, el lunes 4 en el horario de clase. ¿Sí? Buenas tardes, no tengo audio, ok. En el horario de clase es el examen. Como les dije en el grupo de WhatsApp, yo lo que les recomiendo es que vayan un rato antes. Nosotros vamos a estar en la comisión anterior ya, todos los docentes. Ustedes van a terminar siendo alrededor de 60 más o menos los que se van a presentar. Nos dan 2 aulas grandes, creo que en uno de los últimos pisos, en el 7º creo que están las aulas. Chequen todo eso antes. Seguramente va a haber protocolos para ir, así que vayan con tiempo, porque probablemente nos tomen la temperatura, bueno, todas estas cosas que todos sabemos que suceden. Entonces, les recomiendo que vayan con tiempo. Y los vamos a dividir de manera tal que tengamos la mitad en cada aula, y a su vez van a estar lo suficientemente distanciados el uno del otro, por eso tenemos aulas grandes y por eso tenemos 2 aulas. Al examen se va, o sea, pueden llevar lo que quieran hasta el momento exacto en el que reparto las preguntas. Las preguntas las repartimos en unos papelitos que se los damos a ustedes y ustedes se los quedan. Después los entregan o no, no importa eso, porque nosotros las preguntas las sabemos. Tienen que, sí, en el horario de clase, es el examen, a las 6:30 de la tarde. Lo puse en el WhatsApp, ya ayer. No, ¿qué les estaba diciendo? Esto. Vayan, lleven hojas, ¿sí? Y lleven también, obviamente, una lapicera. Es una estupidez lo que voy a decir, pero muchos de ustedes va a ser el primer examen presencial que van a dar en la facultad. Le tienen que poner nombre a las hojas y le tienen que poner la comisión en la que están inscritos. De caso ustedes están en la comisión 6. Ponen el nombre completo y la comisión. El DNI da igual. Y lo hacen en todas las hojas, ¿sí? Arriba. Porque de esa manera se identifica y si se traspapela alguna hoja, es fácil rápidamente resolverlo. A su vez, cuando se termina, esto no se lo dije a la comisión anterior, cuando termina el examen, al final lo firman, ¿sí? A donde terminan, lo firman, no dejan espacio blanco, nada. A donde están, lo firman. No se puede, en el momento del examen, estar más que con el programa que esté limpio. El programa no tiene que tener ninguna anotación. No pueden llevar código, no pueden llevar libros, no pueden llevar apuntes, no pueden llevar nada, ni un cuaderno, nada. Solamente las hojas y la lapicera. Eso es todo lo que tiene que estar arriba del escritorio. Llévense, yo
ahora no tengo recuerdo bien qué aula nos asignaron, cómo están. En todo caso, llévense un cuaderno o algo duro por si eventualmente tienen que escribir sin mesa. Deben tener todos mesa, pero bueno, por si las moscas. Código no, nada. Ni código, ni libro, ni apuntes. Nada. ¿Cómo será? Sí, hay Perdón, que llevar, profe. sí, hay que llevar DNI, preguntan acá, sí. Discúlpame, Claro. ¿cómo será la modalidad del examen? ¿Será tipo múltiple choice o a desarrollar? No, a eso iba. Vieron que les mandé 500 preguntas para de tipo de guía. Las preguntas van a tener todas esas modalidades a la vez. Va a haber preguntas tipo ensayo, que son como las últimas que están en el archivo que les mandé. Va a haber preguntas que son sobre casos, una situación, como las que hay varias de esas, un caso y les hacemos preguntas. Y después puede ser que haya alguna de multiple choice, pero en realidad el multiple choice es al solo efecto de ayudarlos a orientar la respuesta, porque en realidad tienen que fundamentarlas las respuestas, aún siendo multiple choice. Y si la elección es correcta, pero la fundamentación está mal, la respuesta se da por mal contestada, por más que la opción haya sido la correcta. ¿Sí? Lo que me importa es la fundamentación, no la opción, porque la opción la escribo yo para que ustedes se orienten, descarten una idea, pero después la tienen que seguir desarrollando. Si el desarrollo que ustedes hacen de la opción está mal, la respuesta está mal contestada, insisto, pese a que la opción esté bien elegida. No es matemático esto, no es matemática pura, no es que son 10 preguntas y si contestan 4 le sacan un 4, no es así. No van a ser 10 preguntas, por otro lado, serán 5 o 6, que van a tener todas estas modalidades. Puede haber una multiple choice, 3 a desarrollar, 2 de caso. No lo tengo resuelto todavía, no lo hice al parcial. La única prevención que yo les hago sobre el parcial es la siguiente. Varias prevenciones les voy a hacer. La primera y principal, que es que no se esfuercen por recordar un artículo, ni por recordar un número de un artículo. Si les sale, bien, si no les sale, no es del todo importante. Hay determinados artículos que ustedes necesariamente van a terminar sabiendo, en un 70% de lo que dicen. Pero no me importa eso. De hecho, desconfiamos bastante del conocimiento que puede transmitir una persona que lo único que hace es repetir como un loro un artículo de un código. No, se desconfía, no se desconfía en términos de mala fe, sino se desconfía de lo que pudo haber aprendido. No es lo mismo repetir que comprender. Entonces, la verdad es que no ponemos el foco de la atención en la repetición de un artículo del código. Cuando hacemos preguntas a desarrollar tipo de ensayo, tengan presente lo siguiente. Yo les voy a dar el tema, por ejemplo, no sé, siempre lo mismo, más fácil. Presunción de fallecimiento, 2 puntos. Ese presunción de fallecimiento es el título para que ustedes se ubiquen. No es que les pregunto qué es la presunción de fallecimiento. Presunción de fallecimiento es el título para que ustedes se orienten a dónde están parados. Luego, de presunción de fallecimiento puede ser que les pregunte persona legitimada, juez competente, régimen de prenotación, punto. Y lo que tienen que contestar es solo eso. No tienen que arrancar con la presunción de fallecimiento será entre el supuesto este. No, nada de eso. Ustedes tienen que ceñirse a lo que le preguntamos. Por 2 motivos. Primero, porque el parcial está diseñado para ser contestado en 1 hora y media máximo. ¿Sí? El parcial está diseñado para ser contestado en 50 minutos. Más 15 minutos de reflexión y 10 para arañar en la mente algún recuerdo. Pero con 50 minutos, 1 hora se contesta. Máximo. No contesten cosas que no se les preguntan. Si ustedes quieren añadir algo, háganlo. Pero, si no contestan, por más que ustedes pongan algo, que está bien, pero no contestan lo que se les preguntó, la pregunta está mal contestada. Si yo les pregunto, volvemos al mismo ejemplo, presunción de fallecimiento, régimen de prenotación, legitimación, procedimiento, por ejemplo, y ustedes contestan, bueno, los 3 casos, el caso ordinario, el caso extraordinario específico y el caso extraordinario genérico, y la fecha de presunción de fallecimiento, ¿se fija tal día?
Aún cuando esté bien, la respuesta está mal contestada. Porque no contestaron lo que le preguntamos. ¿Sí? Es muy importante esto. No arranquen, porque tienen una... Cuando responden preguntas ensayo, tienen una inclinación a arrancar por la vaca, 2 puntos. La vaca es... Y yo en realidad de la vaca lo que estoy preguntando es el color del pelo de la cola. No empiecen a describir que la vaca es un animal, no te estoy preguntando eso. Les digo para que no pierdan tiempo y porque a su vez hay una inclinación siempre a estudiar los primeros puntos de cada tema. Y en los últimos se va diluyendo la atención cuando ustedes estudian una unidad. Mantengan la atención cuando estudian en toda la unidad, porque yo no necesariamente vamos a preguntar las 10 primeras hojas de estos temas. ¿Sí? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, tengan cuidado. A su vez, las preguntas se responden de manera sintética. Están previstas para que ustedes no tengan que escribir papiros. Por 2 motivos. Primero, porque para ustedes es materialmente imposible hacerlo en 1 hora y media, escribir 5 hojas de cuaderno. Es imposible. Y a su vez, porque luego es bastante dificultoso corregir eso. Entonces, las preguntas son preguntas concisas. Hay a veces, yo he hecho preguntas en las que la respuesta es monopalabra, única palabra. Responden una sola palabra y está bien. Luego se lucen, se explican, pero una sola palabra a veces puede estar bien. No digo que sea el caso, pero puede ser. ¿Se entiende? Entonces, no se fascinen por alongarse. Más allá de que sí tiene que estar explicado lo que se les pregunta. Y a su vez hay una cosa que es fundamental, que no se lo dije a la comisión anterior, pero sí se lo recalco a ustedes. No se queden con ninguna duda. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que se les está preguntando o para dónde está apuntada la pregunta, levantan la mano, profesor Lucas, y yo voy, o va alguna de las docentes, y charlan con ella o conmigo y se sacan la duda. Pero no se queden con la duda de lo que se les está preguntando. Si ustedes no comprenden una pregunta, no la hagan a viva voz. Tienen que levantar la mano y nosotros vamos. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Yo la única materia que desaprobé en la facultad fue porque no pregunté. Les aseguro, ¿eh? La desaprobé un parcial, después lo recuperé. Pero fue la única vez que desaprobé un examen en la facultad porque no hice una pregunta que debía haber hecho. Para que me orientaran. ¿Sí? Es importantísimo eso, porque ustedes pueden estar confundidos, digamos, los nervios, un montón de cosas que pasan cuando uno da un examen. Entonces, es importante que tengan presente eso. ¿Qué más? Sobre el examen escrito. Si el parcial se da por excepción, ¿cómo va a ser? Quienes den el parcial por Zoom, además de que tienen que haber tramitado por la facultad, ya como se los dije, para que les den el ID y el Zoom, el examen va a ser oral, tema abierto. Nosotros le podemos preguntar cualquiera de las 16 unidades, así como ustedes se pueden presentar con un tema. Si ustedes eligen presentarse un tema, bien. Ahora, no es el único tema del cual vamos a tratar. Es decir, si ustedes quieren, porque se sienten seguros para arrancar el oral, empezar con uno de los temas que han estudiado mejor y que mejor les parece que lo tienen, bien. Se termina ese tema, bien contestado, bien expuesto o mal expuesto, y luego se abre la mesa para que nosotros le preguntemos el resto de las 16 unidades. No es que es el único tema con el que se presenta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más sobre el parcial? ¿No? Bien. Vamos a empezar con la polilla de persona jurídica. Esto es importante. La pregunta, profe, ¿se puede llevar una botellita de agua? Sí, por supuesto. A lo que me refiero a que no pueden llevar nada es de material. Sin nada que tenga que ver con el material de la materia. ¿Sí? A eso me refiero. Esto. Ayer, como no hubo clases y estaba previsto, yo la verdad que cuando diseñé el cronograma no me di cuenta del día del estudiante, la clase de la doctora Charmelli
está la misma que ella iba a dar ayer, está en video y están las diapositivas en el campus. La damos por reproducida con eso. Mírenla porque es exactamente lo mismo que iba a dar la doctora Chermeri. Así no nos atrasamos, ¿sí? Y el programa se mantiene exactamente igual. ¿Cómo vienen con las clases del doctor Pérez? ¿Ya las tienen todas o estamos prácticamente terminando? ¿Las han leído? ¿Las han estudiado? Bueno, pónganse a tiro porque hoy arrancamos el último tema. Hoy arrancamos las últimas 2 unidades, que es un único tema, es persona jurídica. Y se termina. En 15 días es el examen. Debieran, si yo fuera ustedes, para el lunes tendría que tener todo estudiado. El lunes que viene. Tendría que tener todo estudiado. Todo leído. ¿Sí? Porque no van a llegar. Las preguntas que les hice, si tienen alguna duda sobre alguna, lo que vamos a hacer es el viernes de la semana que viene, yo después les voy a informar bien, yo no sé si va a ser a las 5 o a las 6:30, dependiendo del Zoom, o sea, no pasado mañana, sino el otro, cuando terminemos, ¿sí? Creo que es 30, el 30 o 31, no, septiembre no tiene 31, 30 tiene. Pero Primero, ok, viernes primero vamos a tener una clase de repaso conmigo, que va a ser para las 2 comisiones. En esa clase de repaso, lo más probable es que ustedes, o sea, lo que es importantísimo para esa clase de repaso, es que ustedes vengan con preguntas, con dudas. Y les va a ayudar mucho si planteamos desde las preguntas que les mandé, de esas 15 hojas de preguntas que les hice. Porque tienen que agradecerme que les hice un montón de preguntas sobre todos los temas. Hay algunas que son muy difíciles. No todas van a ser así, ¿eh? No somos malvados. No somos malvados. Sí, Agustín. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿la clase del viernes va a ser grabada? Porque creo que no voy a poder asistir. Sí, se graban siempre, sí. Sí, Bueno, sí. muchas gracias. No, de nada. ¿Qué otra cosa? 16 páginas son del... O 16, 15, dije yo, bueno, 16. Sí, era la idea, que ustedes tuvieran un abanico. Algunas de esas preguntas han sido preguntas de exámenes anteriores, les aclaro. Así que tengan presente que esa es un poco la modalidad. Sácame la manito, Agustín, así no me queda pendiente atenderte. Sí, Carlos. Buenas tardes, profesor. La Buenas clase tardes. de la doctora que ayer no tuvimos por el día del 21, ¿qué número es? Es la unidad 14. Bien, gracias. Está identificado de esa manera. Están Ah. las diapositivas y está la clase. Yo la vi, justamente hace un rato la miré a ver si estaba, y está, y la tildé y estaba. Sí, porque arriba veo que están todas las anteriores de otros. Sí, de otras. sí. Yo a veces Ya. algunas son Hoy parecidas. justamente con la llamé a la doctora Chamel, le dije vamos a solucionar esto porque está un poco complicado la lectura de todo eso. Para el segundo parcial, para la semana que viene, cuando terminemos, vamos a crear una carpeta que se llame clases de cuatrimestres anteriores para la primera parte y para la segunda parte, porque está estéticamente ya tiene muchas cosas, está medio molesto estéticamente el campus ya. Sí. Gracias. No, de nada, Carlos. Bueno, ¿estamos? Profe, el 30 tengo que rendir. No es en certificado de examen, no te preocupes, porque para el 30 ya no tomamos asistencia. No. De hecho, yo para el lunes voy a identificar si es que hay alguien que no ha venido. En realidad vamos a hacer laxos con las asistencias, no se preocupen. En realidad voy a identificar quienes. Hay gente que nunca se presentó, así que la abandonó, no necesito decir que no se presenta. Si identifico gente que ha venido así medio esporádicamente, voy a ver si me comunico, y si no veo nada raro, todos los que están anotados estarán en condiciones, porque los que están anotados y no vienen, ya abandonaron la materia, de alguna manera. profe, disculpe. Mi perro ladrando, perdón. ¡Boris! Esperen un minuto. Te está saludando. Bien, sí, perdón, Romina, me decías. Sí, mañana yo tengo que dar 2 charlas
no voy a llegar, no puedo Sí, sí. cursar. Temas individuales, por favor, no ocupemos la clase. Mail. Sí. ¿Está? No hay problema. Gracias. Esperen que voy a callar ese. Bien. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta por acá? No. Listo. Arrancamos, ¿sí? Unidad número 15. Personas jurídicas. La persona jurídica es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, puede ser un centro de imputación normativa, tiene capacidad, pero que es un ente diferente de las personas humanas. Las personas jurídicas tienen dos tipos de elementos constitutivos. Por un lado, tiene un elemento material que está representado por las personas humanas que la componen, es decir, componentes humanos, y a su vez componentes patrimoniales, es decir, los bienes destinados a la prosecución del fin por el cual la persona jurídica es creada. Pero la sola existencia de personas humanas y patrimonio no nos dan el nacimiento de una persona jurídica, porque un conjunto de personas humanas con un patrimonio común afectado a la consecución de un fin que es común, puede ser, por ejemplo, una familia, ¿sí? Y una familia no es una persona jurídica. Además de estos dos elementos materiales, es decir, personas humanas más patrimonio, es necesario un elemento formal que está representado por los actos jurídicos que crean las personas jurídicas, como así también por todo el conjunto de normas, de disposiciones legales relativas a su reconocimiento, funcionamiento, etc. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y hace ruido. Entonces, elemento material, elemento formal. Elemento material, personas. Vamos acá. La posibilidad que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas humanas de crear personas jurídicas implica una manifestación de la libertad de asociación que está contenida en la Constitución Nacional. Las personas humanas, independientemente del tipo de persona jurídica, que ya veremos, no hoy, sino a partir de mañana, siempre igualmente están presentes. Pueden estar ubicadas en diferentes roles, pueden ser miembros, pueden ser beneficiarios, lo que fuere, pero la persona humana siempre está presente como elemento constitutivo de la persona jurídica. Tradicionalmente, se exige pluralidad de personas humanas, de miembros, ¿sí? La persona jurídica, por definición, tiene socios, tiene asociados, tiene personas miembros, ¿sí? Que son más de dos, son varias, pluralidad de esos miembros. Sin embargo, esta afirmación tradicional y general, en muchas legislaciones, inclusive en nuestro Código Civil y Comercial ahora, está puesta en tela de juicio porque se admiten determinados tipos de personas jurídicas que estén constituidas por un solo socio, ¿sí? Como ocurre en nuestro derecho con las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada o en sociedades por acciones, es decir, tipo sociedades anónimas, en las que bajo determinadas circunstancias es posible que no tengan dos socios, sino que tenga un solo socio. La objeción que siempre se ha hecho a que, digamos, tradicionalmente se ha hecho a que las personas jurídicas tengan más, o sea, no tengan una sola persona, sino que tengan varias, está determinada en que no se creen, digamos, evitar que las personas humanas crean a su gusto y piacere personas jurídicas para establecer patrimonios de afectación y evitar entonces responder en forma personal por ciertas deudas que contraen. Ahora vamos a entenderlo cuando me dejen avanzar un poquito. El elemento patrimonial, como les dije, está constituido por ese conjunto de bienes que son afectados para la consecución del fin por el cual es creada la persona jurídica. Es decir, una persona jurídica cualquiera, una sociedad, un club, una asociación, ¿sí? Para poder cumplir un fin, es creada con un objetivo, con una finalidad determinada.
para que esa finalidad, para que ese fin pueda ser cumplido, es necesario que tenga un patrimonio, que tenga bienes, ¿sí? Que tenga bienes que estén afectados a la consecución de ese fin y que los miembros fundadores tienen que aportar. Cuando uno, por ejemplo, no sé, crea un club. Yo hoy les daba a los chicos de la comisión anterior, digo, si nosotros nos juntáramos para hacer un club náutico, ¿qué es lo que tenemos que tener? Por lo menos un lugar con agua, para poder desarrollar la actividad. Una laguna, un lago, un mar, un río, algo. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Un club náutico en un departamento en el centro de Mar del Plata? No. Es decir, tenemos que tener, si tenemos una finalidad que es la promoción y el desarrollo de la actividad náutica, bueno, tenemos que tener bienes para que esa actividad pueda ser lograda. Además de estos elementos, como yo les dije, estos elementos materiales, es decir, las personas y el patrimonio, es necesario elementos formales que están representados por dos tipos de manifestaciones. Por un lado, el acto jurídico que constituye a la persona jurídica, y luego el ordenamiento jurídico, es decir, las normas que la reconocen. Acá, digamos, tiene que partir de esta idea. La ley no crea a las personas jurídicas de carácter privado, ¿no? No las crea. La ley lo único que hace es reconocer esa subjetividad, reconocer la preexistencia de la necesidad que tenemos las personas humanas de asociarnos, porque juntos, en grupo, en comunidad, a veces logramos mejores resultados. Es decir, ustedes piensen que la asociación no es solo una manifestación empírica de la asociación, digo como la libertad de asociación, no es solo una manifestación empírica de un derecho que está en la Constitución, sino que en realidad responde a una necesidad que tenemos como miembros, como personas humanas de la sociedad, de poder lograr determinadas finalidades, determinados objetivos que por sí solo nosotros no podemos hacer. Nos es muy dificultoso. Es decir, si yo tuviera una canoa y quiero desarrollar mi actividad náutica, tuviera un veledito y quiero desarrollar mi actividad náutica, y para mí es mucho más fácil juntarme con todos ustedes, que todos pongamos un poquito de plata y hagamos un club, a que yo solo me tenga que comprar la tierra, hacer el amarradero. Para mí es muchísimo más difícil hacerlo por mí mismo. Es más fácil, es decir, el trabajo comunitario siempre logra mejores fines. Entonces, la ley lo que hace es, cuando admite la persona jurídica, lo que hace es reconocer esta preexistencia de la necesidad social. Con lo cual, la persona jurídica de carácter privado no se crea porque la ley la admite, sino que la persona jurídica se crea a través del acto jurídico que le da nacimiento a esa persona, que es el acto constitutivo. Dice el artículo 142 que las personas jurídicas comienzan desde su constitución. No necesitan autorización del Estado para funcionar, salvo en los casos que lo exijan, y en este caso sí, empiezan a funcionar a partir de la autorización. Pero si no es así, es con el acto constitutivo, es decir, con ese acto jurídico, generalmente de carácter plurilateral, a excepción de las fundaciones, en el que las personas humanas, los miembros, se ponen de acuerdo para crear a la persona jurídica, expresar cuál va a ser la finalidad y establecer esto de los fines, cuál va a ser el patrimonio, y a su vez establecer lo que se llama la sanción de los estatutos. Ya sobre esto voy a ir. ¿Qué es lo interesante de la persona jurídica? Lo interesante, como destacable, es que la persona jurídica tiene una personalidad diferenciada de la de sus miembros. ¿Esto qué significa? Que la persona jurídica constituye una organización autónoma, con un patrimonio propio, con una capacidad de gestión propia, ¿sí? Que se distingue, que es distinta de sus instituyentes. Tiene, de alguna manera, implica una estructura de simplificación de relaciones que permite no solo la consecución de un fin común,
que se puede ser lucrativo o no, sino que además permite una simplificación de relaciones con relación a los demás. Porque piensen ustedes en esto. Si yo quiero celebrar, yo, Lucas Trovo, quiero celebrar un contrato con el Banco Santander Río. Si el Banco Santander Río no fuera una persona diferente de todos sus accionistas, yo tendría que celebrar el contrato con todos los accionistas. En cambio, la idea de la personalidad diferenciada lo que me admite es que la persona jurídica que crean estos miembros tiene una subjetividad distinta, es otra persona, que no se confunde con la de ellos. Y esta separación de la personalidad de los miembros que la componen conlleva dos ideas más que son las más importantes, que es que el patrimonio de la persona jurídica es distinto, no es el mismo patrimonio que el de los miembros que la componen, y a su vez la responsabilidad por las deudas que contrae la persona jurídica no afectan, en principio, a los miembros que la componen. Es decir, la idea de que, por ejemplo, el artículo 141, que es el que define la persona jurídica y dice que es el ente al cual el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para contraer obligaciones, adquirir derechos y contraer obligaciones, y el artículo 143 que postula esto de la personalidad diferente, al decir que los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, salvo los supuestos que establece la ley, lo que está queriendo decir es que la persona jurídica, una vez creada, es un ente diferente, es otro sujeto, que tiene otro patrimonio, ¿sí? Y que además de tener otro patrimonio, es con ese patrimonio que responde por las deudas que contrae. Y los miembros que la han creado o los socios que luego se han incorporado a esa persona jurídica no responden, en principio, salvo en los supuestos que establece la ley, pero por regla no responden por las deudas que contrae esa persona jurídica. La persona jurídica con su patrimonio va a responder por las deudas. ¿Por qué? Porque existe esta diferenciación de sujetos. Por eso es que las legislaciones más, digamos, del siglo XIX, XX, y hasta recién entrado este siglo XX y ahora, por supuesto, el siglo XXI, en general no reconocían la posibilidad de que hubiera personas jurídicas de un solo socio, unipersonales. Porque en realidad le desconfiaban un poco, porque si yo, único socio, voy a constituir una persona jurídica, ¿para qué lo voy a hacer? Directamente el negocio lo hago yo a título personal. La ley desconfía de una situación así porque lo que dice es, bueno, pero si vos estás creando una persona jurídica distinta de vos y con un patrimonio distinto, es muy probable entonces que luego lo que termine pasando es que vos te abuses de esa persona jurídica porque sos el que la maneja, sos su dueño, sos vos en definitiva, te abuses de esa persona jurídica, la hagas asumir muchas deudas con un escaso patrimonio que no, vos como socio no vas a responder, porque es una persona distinta. Y vos lo único que vas a haber hecho es haber perdido el aporte que hiciste para crearla. Entonces, es por eso que las legislaciones han solido ser reacias a esto. Lo que pasa es que la complejidad de los negocios, piensen ustedes, no los voy a aturdir con esto, pero piensen ustedes en los fideicomisos, hay muchas figuras hoy de patrimonio de afectación que admiten digamos, que uno destine una porción de su patrimonio para determinados negocios jurídicos, para determinadas operaciones, generalmente inmobiliarias o financieras. Entonces es bastante lógico que uno atomice también la responsabilidad y que la ley admita, para facilitar el negocio, que se hagan estas diversificaciones. Pero, sí. ¿Me quieres hacer una pregunta, Sergio? Sí, Lucas. En Sí. esa situación, perdón que interrumpa, en esa situación que vos estás mencionando,
¿le puede caber esta misma aplicación a las entidades, ¿cómo que se llama? Cuando haces inversión, inversionistas? No. No sé a qué te estás refiriendo. ¿Qué entidades? A los fondos de inversión, ¿se le puede No, porque no aplicar es una esto? persona, no es una persona jurídica un fondo de inversión. Ah. No. No es una cartera financiera, es una metodología, es como si fuera una cuenta corriente, es una operación bancaria, no es una persona jurídica. Bien. Pero en principio tenemos esta idea de la diferenciación de la persona, que implica la decisión patrimonial y que implica la limitación de la responsabilidad de los miembros a la, digamos, en el peor de los casos, a perder el aporte. ¿Cuál es el régimen aplicable a las personas jurídicas? Está mencionado en el artículo 150, es bastante sencillo. Las personas jurídicas pueden estar reguladas en forma genérica en el código, como así también puede haber personas jurídicas que tienen una legislación especial. Entonces, ¿cómo es el orden de prelación de aplicación de las normas? En primer lugar, habrá que estarse a las normas imperativas que están establecidas en las leyes especiales, y si no, a las normas imperativas que están establecidas en el código. En segundo lugar, habrá que estarse a lo que establece el estatuto, el acto constitutivo y sus modificaciones, como así también el estatuto. Ahora voy a explicar esto, de qué se trata cada cosa. Y en forma siguiente, habrá que estarse a lo que dicen las leyes supletorias de los ordenamientos jurídicos especiales, y luego las leyes supletorias del código. Ese es el orden relativo cuando uno tiene que aplicar una ley para resolver algún conflicto relativo a las personas jurídicas. ¿Qué es esto del acto constitutivo? El acto constitutivo es un acto jurídico, o sea, las personas jurídicas privadas, presten atención a la palabra, personas jurídicas privadas, se crean a través de actos constitutivos, que son actos jurídicos de carácter privado, por el cual los fundadores expresan la voluntad de crear el ente. ¿Sí? Es un acto jurídico donde se crea el ente y expresan esa voluntad. Pero no solo dicen, bueno, queremos crear un club, bueno, sino que además vamos a establecer cuáles son los fines. El club va a ser creado para desarrollar determinada actividad. Vamos además a comprometer este patrimonio, todos vamos a hacer este aporte, ¿sí? Y a su vez vamos a establecer cuáles son los estatutos de la persona jurídica. El estatuto es un conjunto de reglas que rigen la organización, la estructura, el gobierno y cómo va a funcionar para la consecución de los fines esa persona jurídica. Es un acuerdo de voluntades que tiene una categoría, digamos, más bien legal, ¿sí? Donde de alguna manera está contenido la vida de la persona jurídica. Piensen ustedes en una pavada, ¿no? Pero el reglamento de propiedad horizontal de un edificio en el que ustedes puedan vivir. Si ustedes lo leen, ahí van a ver quién que establece cuáles son los órganos de gobierno, que además son los mínimos, son los legales, es decir, los que establece la ley. Cómo funcionan, cómo se hacen las reuniones, cuáles son las decisiones, cuáles son las unidades funcionales, a su vez, cómo es el régimen de convivencia, puede establecer el uso de los bienes comunes, no sé, si hay un quincho, si lo usan, quién no lo usa, todo eso es, incluso te pueden establecer cuáles son las conductas que se consideran sancionables. Piensen ustedes en un reglamento de un barrio cerrado, por ejemplo, que tiene un montón de conductas que no se pueden desarrollar, y que hay un comité que lo sanciona. Es decir, bueno, todo eso es el estatuto, todo lo que rige la vida de la persona jurídica. En cambio, el acto constitutivo es el acto por el cual se la crea, ¿sí? El acto constitutivo, ojo, puede ser un acto plurilateral, que es lo más normal, cuando estamos frente a personas jurídicas que tienen miembros, ¿sí? Entonces son todos esos miembros fundadores los que se van a juntar, es un acto de naturaleza contractual, ¿sí? Porque es un acuerdo de voluntades por el cual se dispone la creación de este ente. Ahora, si estamos frente a una fundación, ¿sí? La fundación es una persona jurídica distinta
de estas de las que estamos hablando, porque la fundación no tiene miembros. La fundación tiene beneficiarios. La fundación no está constituida por pluralidad de miembros. Los miembros, digamos, la pluralidad de las personas está dada en los destinatarios de los beneficios. Son personas jurídicas que se crean sin fines de lucro, es decir, donde no solo no hay una intención de obtener un rédito y repartir, sino que además tienen una finalidad de tipo altruista, es decir, hacer el bien común a un determinado grupo que se decida al momento de crearla. Por ejemplo, uno dice, bueno, el fomento de la protección de los derechos de la niñez en materia del acceso a la salud. Bueno, la fundación entonces tiene por fin eso, la niñez hasta los 13 años, por ejemplo. O el fomento a los artistas plásticos jóvenes marplatenses de menos de 25 años. Bueno, ese será el universo a quienes van a ser los beneficiarios y van a ser los destinatarios. Las fundaciones generalmente dependen de actos unilaterales en su creación. El acto constitutivo es el acto por el cual el fundador, ya sea por un acto entre vivos o incluso por un acto de última voluntad, en los testamentos puede disponerse la creación de una fundación, destina parte de su patrimonio para la consecución de este fin altruista. Sin perjuicio de que luego también el patrimonio puede estar conformado por aportes que hagan asociados, pero esos no son miembros de la fundación. La fundación no tiene miembros, la fundación solamente tiene beneficiarios. Esta personalidad diferenciada, que yo les dije, a ver si están despiertos, cuando les dije, las personas jurídicas son entes, ¿sí?, que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, y es una persona distinta de la de sus miembros. Si yo les digo, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿qué es lo que les estoy diciendo? ¿A qué estoy aludiendo? A que pueden firmar contratos y a Sí, su pero vez ¿qué es hacerse eso? responsable por Sí. pagar los contratos ¿Qué es eso? y tomar responsabilidades. Jurídicamente hablando. Sociedad. Obligaciones. ¿Qué es eso? A ver, esperen un segundito que va a entrar mi hijo. Asociaciones. Fundaciones, organizaciones. ¿Qué es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones? Ya lo Capacidad. vimos, chicos. Exacto. Tiene una Maximiliano. capacidad propia. Scandaloso 10, como dice mi profe de italiano, al bailando. Bien, capacidad de derecho. Entonces, la idea de la personalidad está directamente vinculada a la noción de la capacidad, de la aptitud que tiene la persona jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es esta. ¿A ustedes les parece que esa capacidad de derecho que tiene la persona jurídica se asimila 100% a la que tenemos las personas humanas? Es decir, si yo voy a la definición de capacidad de derecho para mí como atributo inherente a la persona, es lo mismo. Es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, es decir, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Es lo mismo? ¿Tiene la misma extensión? No, profe, está delimitada. Bien. ¿Por qué? Por la parte del patrimonio, A donde ver. solo afecta una parte del patrimonio el que está, bueno, el que se nombra o la porción que uno quiera, No, de los miembros, ¿no? No estás entendiendo, no. Ah. Yo estoy diciendo lo siguiente, Cintia, mirá, seguime. Vos sos una persona humana, yo soy una persona humana, tenemos capacidad de derecho. ¿Sí? Tenemos la aptitud, reconocida por la ley, para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Vos y yo constituimos una sociedad anónima. Es un ente distinto de nosotros, que también, de acuerdo al artículo 141,
el ordenamiento jurídico les confiere, como dice bien, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es lo mismo. Es capaz. ¿Sí? Tanto la persona jurídica como nosotros. Tenemos capacidad de derecho. La pregunta que yo les hago es, ¿tiene la misma extensión? Es decir, ¿puede adquirir cualquier derecho? ¿Puede contraer cualquier obligación? Alguien dijo, no, está limitado. No. Bien. ¿Por quién está No. limitado? Profe, no porque está limitado, porque si es algo, una persona jurídica no afecta a los miembros, pero sí a la persona jurídica. ¿Puede ser por ese lado? No. Por los fines para el que fue creada la persona jurídica. Esa es una limitación y acá lo está diciendo también Trinidad Rodríguez. La primera limitación, hay una que no están diciendo todavía que es bastante obvia, pero una limitación está dada por la finalidad, porque fíjense que el artículo 141, yo maliciosamente no se los leí, sigue diciendo: tiene actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de la creación. Es decir, puede otorgar aquellos actos que estén vinculados directa o indirectamente con el objeto social. Esa finalidad para la cual ha sido creada. Es lo que se llama el principio de especialidad. Es una limitación intrínseca que está vinculada justamente con ese fin, ese objeto con el cual la persona jurídica fue creada. Entonces, no puede otorgar actos que sean notoriamente extraños o ajenos a ese objeto social, porque va a haber una consecuencia para eso, si os sucede. Está delimitado intrínsecamente, es decir, nosotros creamos un club náutico, vamos al ejemplo de hoy. Si creamos un club náutico, puede otorgar actos que estén destinados al fomento de la actividad náutica. No puede tener una oficinita en la que otorgue préstamos como si fuera una entidad bancaria. Porque el objeto social no está constituido por prestar dinero para ganar plata con los intereses. Lo de la donación, sí, ahora lo voy a explicar. Dice acá Natalia. Claro, una mutual no puede dar crédito y un banco no puede dar salud. Claro, bueno, hay mutuales igual que tienen como objeto social la financiera, pero es verdad, es esto, un poco lo que están señalando acá. Un banco no tiene como objeto social la promoción de los servicios de salud. Sí, puede tener igual, digamos, bueno, no, vamos hasta acá, bien. Profe, ¿puede ser la limitación del territorio? Porque dice la República Argentina, por ejemplo, dice en el artículo... No, tampoco. No, eso, el principio de especialidad, no, pero chicos, pero igual es Una donación de orden lógico lo que estoy diciendo. No estoy hablando, piensen. La limitación por el fin que fue creado, ¿no es? Eso ya está, sí, eso ya está. El fin que fue creado, el objeto social, artículo 141. Eso es principio de especialidad. ¿Por el plazo de su duración? No. Es más básico, chicos. No entren en la... ¿Puede adquirir cualquier derecho? Además de los que no están dentro del objeto social, no lo sigamos diciendo esto. O sea, me pregunta Martina, ¿cuál es la diferencia entre yo lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la diferencia de la capacidad entre la persona humana y la persona jurídica? Que no solo está diferenciada por el objeto social, que nosotros no tenemos, un objeto social, sino que además hay determinados derechos que una persona jurídica jamás va a poder ser titular de ellos. Por una razón de imposibilidad natural. ¿El velo societario podría No, eso es otra cosa, Chicos, el derecho de familia, el derecho personalísimo. Nunca va a poder ser padre, ni se va a poder casar una persona jurídica. ¿Sí? Era bastante básico. Entonces, derechos personalísimos, derechos vitalicios, derechos vinculados a los derechos de familia, todos esos derechos, pese a ser un ente
al cual la ley le reconoce la aptitud de adquirir derechos y de contraer obligaciones, en razón de la imposibilidad lógica, no puede adquirirlos. No hay capacidad ahí. Entonces, hay una doble limitación. Por un lado, por la propia, lógico, tampoco. No, acá me preguntan, ¿no? Derechos sociales de jubilación, lógico. Digamos, todos los derechos que están vinculados a una persona humana como titular, en ese sentido no los pueden hacer. Digamos, donde la condición de persona humana es intrínseca para la aptitud del derecho. Entonces tiene una doble limitación la capacidad de la persona jurídica. Por un lado esta imposibilidad y por otro lado esto del principio de especialidad que está contenido en el artículo mismo, 141, cuando dice pueden ser titulares de aquellas relaciones jurídicas en tanto y cuanto estén directamente vinculadas o indirectamente vinculadas con su objeto social. Lo que me mencionaba recién Sergio, lo del velo societario, es lo que se llama, y está resuelto en el artículo 144, la inoponibilidad de la persona jurídica. Esta palabra rara está escrita en el artículo 144. ¿Qué es lo que dice el artículo? Inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar el derecho de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos o indirectos, la hicieren posible, quienes responderán solidaria y ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que esta noción de la diferenciación de la persona, esta noción de la diferenciación del patrimonio, esta noción de la limitación o diferenciación de la responsabilidad de la que venimos hablando de la persona jurídica con relación a sus miembros, está condicionada a que la persona jurídica... Hay alguien que tiene el teléfono prendido, el micrófono prendido y molesta. Hay alguien... Este reconocimiento de la personalidad diferenciada, el reconocimiento de la personalidad diferenciada, de la decisión patrimonial, de la responsabilidad diferenciada de la persona jurídica con relación a sus miembros, está condicionada a que la persona jurídica sea usada con fines lícitos. Es decir, que si hay un uso desviado de la persona jurídica para perjudicar a terceros, para violar la ley, la buena fe, el orden público, o para cometer delitos directamente, o se otorgan actos que son notoriamente ajenos al objeto social, ¿qué es lo que pasa? Se corre, como decía Sergio, el velo de la sociedad, esa telón que entre los terceros y los socios, miembros socios o asociados de la persona jurídica hay, que ese telón es la persona jurídica, se corre ese velo. Entonces, el daño que esa actuación desviada de la persona jurídica provocó, se imputa a quien dio causa que esa actuación fuera posible. Sea asociado, sea miembro, sea controlante, sea persona que administra, administrador, no importa. ¿Esto qué significa? Que si yo abuso de la persona jurídica, la utilizo para fines contrarios a lo de la ley, para los cuales fue creado, para perjudicar a terceros, lo que fue, todo lo que dice el artículo, lo que se produce es el corrimiento del velo societario. La sociedad desaparece como pantalla y aparece en escena el miembro que hizo esa actuación, que hizo posible que esa actuación ocurriera. Entonces, hay una responsabilidad de la persona que lo hizo posible. Y cuando hablamos de responsabilidad, significa que la persona va a responder por ese perjuicio que se ha ocasionado con su propio patrimonio. Ahí la responsabilidad no va a estar limitada a lo que dice el 143, que es los miembros no responden, salvo cuando lo dice la ley. Bueno, esto es uno de los supuestos en lo que dice la ley que vos vas a responder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has abusado de la persona jurídica provocando un daño. Esperen un segundito. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, hay una
un corrimiento del velo societario, levantar el velo. Esto yo lo aprendí, se lo contaba a los chicos de la comisión anterior, yo lo aprendí hace muchos años con el maestro Bulminelli, que es uno de los grandes docentes que tiene nuestra casa, la facultad nuestra. Ojalá esté dando clase, porque ya es un tipo grande, pero ojalá que esté dando clase cuando ustedes lleguen, ese titular de sociedades, de la materia sociedades. Es de una exquisitez escucharlo, siempre lo fue. Una persona que sabe mucho y que además es un docente digamos, de mucha dedicación, de mucha vocación. Y yo lo aprendí este tema con él, porque este era un tema eminentemente societario, estaba contenido en el artículo 58 de la ley de sociedades, y en el Código Civil y Comercial digamos, en el Código Civil es una novedad, porque este artículo 144 solo estaba regulado para la ley de sociedades comerciales. Al unificarse el derecho civil y comercial, ha pasado entonces también al código, y está ahora contenido también. Y yo lo aprendí con él hace muchos años atrás esto. De alguna manera, el artículo hace referencia a 3 presupuestos. Por un lado, que digamos, cuando opera este corrimiento del velo societario, esta inoponibilidad de la persona jurídica. Cuando se encubre la consecución de fines extrasocietarios o ajenos de la personalidad jurídica, es decir, cuando la actuación se encubre otros fines, o cuando se constituya como un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o directamente para frustrar los derechos de terceros. La consecuencia, y esto presten atención un segundo, la consecuencia es que ese daño que va a tener por el cual la persona jurídica debiera responder, se puede atribuir directamente a título personal a esa persona, sea miembro, sea director, sea administrador, sea controlante, que hizo posible que ese daño se produjera. Y esto surge de la última parte del 144, primer párrafo, que dice: responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Cuando hablamos de solidaridad, no piensen que la solidaridad acá está entendida como la virtud humana. La solidaridad es un concepto, es un concepto jurídico, que lo van a ver bien en obligaciones, en la materia que sigue, que tiene que ver con, está vinculado con las obligaciones del sujeto plural, es decir, aquellas obligaciones en las que hay más de un sujeto o pasivo o activo, es decir, hay más de un deudor o hay más de un acreedor. La solidaridad puede ser pasiva o puede ser activa. Es pasiva si son dos o más deudores, es activa si son 2 o más acreedores. La idea de la solidaridad, que se ve plasma generalmente de manera pasiva, es decir, cuando uno tiene 2 o más codeudores solidarios, tiene que ver con que el acreedor tiene una posibilidad de agresión y de dirigir su pretensión a todos o elegir a cualquiera de esos codeudores solidarios, a quien le puede reclamar el todo de la obligación, el cumplimiento total. ¿Sí? Esto implica que, si, por ejemplo, Cintia, Adriana y yo somos deudores solidarios frente a Sergio, que es el acreedor, Sergio puede seleccionar demandarnos a los 3 en forma conjunta o demandarnos en forma individual. ¿Sí? Puede elegir a mí, puede elegirme a mí porque me ve con cara de que tengo plata, o puede elegir a Cintia porque cree que tiene más plata, y Cintia va a tener que responder por toda la deuda, por más que sea una deuda común. ¿Sí? Y luego Cintia paga, hace frente con su propio patrimonio, frente a Sergio, se da vuelta y puede repetir contra Adriana y contra mí. ¿Sí? Puede repetir, puede lo que se llama un reembolso. En algunas circunstancias y en otras no. Pero la idea de la solidaridad, insisto, no es entendida como una virtud humana. Es la solidaridad jurídica propia de las obligaciones de sujetos múltiples. ¿Sí? Entonces, implica que cuando se da este supuesto de actuación, el daño puede ser, digamos, habrá responsabilidad por ese daño, tanto con los bienes, el patrimonio de la persona jurídica, como también del miembro, del administrador, del controlante, que hizo posible esa actuación, ese
uso desviado, abusivo de la persona jurídica. ¿Se entiende esto? Y el concepto es inoponibilidad. No, bueno, eso es solidaridad. Ahí me pregunta Carlos, como los endosantes de un cheque, el acreedor puede actuar contra uno, contra todos. Exacto, es una solidaridad legal. La solidaridad solo puede surgir o de la ley, es decir, o es legal o es pactada. No se puede inventar. En el caso de lo de los cheques, efectivamente la ley de cheques establece la solidaridad. No sé qué va a decir. Alguna mentira. Bueno, esto. ¿Podrías no sé repetir sobre la solidaridad jurídica, por favor? Sí. Es un concepto que resulta de las obligaciones de sujeto plural. Es decir, vos pensás, es más fácil verlo desde la parte pasiva. Vos pensás que tenés 3 deudores de una misma obligación. ¿Sí? Esa obligación puede ser simplemente mancomunada o solidaria. Si es simplemente mancomunada, y somos, por ejemplo, 3 deudores y no se está establecido cuál es el porcentaje que cada uno de nosotros debe de 100 pesos, bueno, deberemos 333 pesos, 33 periódicos cada uno. De suerte tal que si hay un solo acreedor de esos 3 deudores de una obligación simple mancomunada, lo que va a tener que hacer es demandar a cada uno de esos codeudores por 33 pesos con 33 centavos. Ahora, si ese vínculo que tienen esos codeudores no es de una obligación simplemente mancomunada, sino que son deudores solidarios, sea porque lo dice la ley o porque fue pactado de esa manera, el acreedor tiene la opción de demandar a todos o demandar a uno o a algunos por el todo, no por su partecita, sino por todo. Y ese que fue demandado debe responder por todo, sin perjuicio de que luego de pagar puede darse vuelta y dirigir la acción, lo que se llama la acción de reintegro de reembolso. ¿Sí? Que le paguen los demás, su parte, obviamente. Esto siempre que sea posible. Hay situaciones en las que cuando hay dolo no es posible, pero bueno, ya lo van a ver en obligaciones. Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La persona que hizo posible esa actuación desviada de la persona jurídica que provoca un perjuicio a terceros, ese tercero que se ve perjudicado puede demandar a la persona jurídica y a las personas que hicieron posible la actuación o directamente demandar a las personas que hicieron posible la actuación, quienes van a responder con su patrimonio en forma personal. Es una responsabilidad solidaria e ilimitada. Esto significa que no es que yo puedo decir, bueno, mi aporte a esta sociedad fue de 100 pesos, respondo por el patrimonio que aporté a la sociedad. No, respondo con todo mi patrimonio. Y la idea es inoponibilidad, porque cuando las cosas funcionan bien, es decir, cuando la diferenciación de la personalidad opera correctamente porque el uso no es contrario a la ley, ni es contrario a los fines societarios, ni perjudica a terceros, sino que el uso es correcto, ese tercero, acreedor, frente a la sociedad, no puede demandar a los miembros, no puede demandar a los directores, en principio, que la representan. Estos pueden oponer, pueden decirle, oponer es, pará, te pongo esto, te opongo, me defiendo con la diferenciación de la personalidad. ¿Se entiende esto? Por eso es que esa posibilidad de yo oponer la personalidad diferenciada se cae, se corre el velo, cuando la actuación es alguna de las que describe el artículo 144. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, doctor. Bien. Sí, profe. Lucas, una pregunta. Sí. Esto último que estás mencionando sobre la mancomunada solidaria y deudas, ¿lo puedo asociar o vincular a lo que está pasando hoy en Vicentín con la gran deuda que está teniendo y sus socios que se están abriendo de quien fue el fundador en sí?
No conozco el caso de Vicentín. Para mí es infinitamente más claro el caso de las Madres de Plaza de Mayo que inventaron una constructora con unos fines societarios completamente diferentes para los cuales fue creado la asociación. El tema de las casas, claro. Claro. Exacto. Perfecto, gracias. ¿De la casa en Tucumán? Sí, no sé dónde. De Marita Verón. Bueno, no, Marita Verón es otro tema. No. Marita Verón no es el caso de la señora Pero esa que... hizo algo parecido también, como que pidió dinero al Estado para hacer una fundación para alojar a mujeres. Eso decían, sí, eso decían, no lo tengo muy en claro eso, No se sí. hizo Es nada. verdad. Bueno, pero igual, sin ir a casos tan extremos, qué sé yo, piensen ustedes en los Panama Papers o en cualquier sociedad offshore que es constituida para para evadir impuestos. Se descubre la actuación del movimiento de dinero, aun cuando el origen del dinero sea lícito, se descubre la actuación del movimiento de dinero que ha sido hecha, ha sido pasada por personas jurídicas para evitar que una persona humana tenga que tributar, ¿sí? O pueda esconder ese dinero, ¿sí? Entonces, esa actuación utilizando la fachada de la persona jurídica, entonces se atribuye directamente a quien lo hizo. ¿Se entiende esto? Digamos, no, sin ir a casos tan extremos. Pasa, chicos, acá con las cooperativas de trabajo en el puerto. El fraude laboral por las cooperativas en el puerto, pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántas empresas crean cooperativas de trabajo en realidad para evitar la relación laboral con los fileteros? Eso es muy común, lamentablemente. Bueno, clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. Están mencionadas en el artículo 146, las públicas, y en el artículo 148, las de carácter privado. Las personas jurídicas públicas son las que están regidas por normas de derecho público, que las crean, y su reconocimiento, comienzo de la existencia, extinción, capacidad, funcionamiento, organización, está todo regido por leyes especiales, que son leyes de derecho público. ¿Y cuáles son las que están mencionadas en el artículo 146? El Estado Nacional, las provincias, CABA, los municipios. A su vez, las entidades autárquicas, que son, en definitiva, como desmembraciones del Estado, en las cuales el Estado delega ciertas funciones para facilitar la descentralización territorial y funcional, como ocurre, por ejemplo, con la universidad, ¿sí? Otros organismos como empresas del Estado, partidos políticos, asociaciones sindicales, obras sociales de la nación, todas esas son personas jurídicas de carácter público, regidas por el derecho público. Lo mismo que los estados extranjeros, los organismos internacionales y la Iglesia Católica, la de Francisco. Son personas jurídicas de carácter privado, que son las que a nosotros más nos interesan, aquellas cuya existencia, funcionamiento, están regidas por normas de derecho privado. Por más que sean, en general, muchas de ellas sean normas de orden público o normas imperativas, igualmente son normas de derecho privado, porque regulan, se acordarán, vamos a la unidad 1, se acordarán que la distinción entre normas de derecho privado y normas de derecho público es que el Estado no está presente, y si está presente en la relación que está juzgándose o analizándose, no está presente con su imperio de Estado. ¿Sí? Es el derecho común, el derecho de los particulares. ¿Cuáles son? Los que están en el artículo 148. Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, y ahora vamos por esas. Las sociedades. Como les dije, el Código Civil y Comercial se llama así porque es la unificación del régimen del derecho civil y del derecho comercial. Antes estaban en el Código Civil las sociedades civiles y en la Ley de Sociedades Comerciales, la ley 19.550, que ha sido derogada,
estaban las sociedades comerciales. En ambos sucede lo siguiente. Se trata de un ente que tiene miembros, socios o asociados, que tienen una finalidad que consiste en la obtención de un lucro, ¿sí? Digamos, la finalidad de las ganancias, que se reparten periódicamente entre los socios en la medida de su aporte. Y cuando yo digo en la medida de su aporte, significa que no se reparten de forma igualitaria, sino que las ganancias se reparten en forma proporcional a la participación que cada uno de esos socios tiene en la sociedad. La diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades comerciales era que las sociedades comerciales eran aquellas que estaban regidas por la ley 19.550, porque implicaba que habían sido creadas de conformidad a algunos de los modelos, de algunos de los tipos societarios que establecía la ley de sociedades. Podían ser sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita simple, comandita por acciones, sociedad colectiva, es decir, todas las sociedades que establecía la ley de sociedades. En cambio, si no tenía una figura determinada, sometida a un diseño de esos, la ley, la sociedad era una sociedad civil. Hoy en día, a la unificación, las sociedades constituyen personas jurídicas, ya no está esta distinción de civiles o comerciales, y están regidas por la Ley General de las Sociedades, que tiene tipos abiertos. Lo van a ver cuando con Guminelli estudien esta materia. Las asociaciones civiles, tema que van a ver mañana, está regida entre los artículos 168 a 186. Las simples asociaciones, que antes el código no las mencionaba como personas jurídicas, ahora sí las incluye como personas jurídicas, que son asociaciones, pero de un rango menor, de un carácter menor, una envergadura bastante menor, y que no obtienen la autorización del Estado para funcionar, sino que solamente se constituyen, tal como lo establece el artículo 187, por instrumento privado, con firma certificada, o por instrumento público, esto lo van a ver mañana, sin que obtengan el reconocimiento de la personería para funcionar por parte del Estado. Luego están las fundaciones, que también lo van a ver, regulado entre los artículos 193 a 224, y luego las iglesias, confesiones, comunidades, entidades religiosas, que es esto es una manifestación de la libertad de culto establecida en el artículo 14 y 20 de la Constitución Nacional, y el Código Civil y Comercial ahora les reconoce el carácter directo de personas jurídicas. Antes, estas confesiones, iglesias, religiones, no podían ser consideradas por sí solas personas jurídicas, sino que lo que hacían era, se armaban bajo alguna figura tipo una asociación o una fundación, y se inscribían en un registro que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Hoy, por suerte, por suerte digo porque es una manifestación, insisto, de la libertad de cultos, se les reconoce el carácter de persona jurídica por la sola constitución de tales. Luego están las mutuales, que son un tipo de asociaciones que están inspiradas en la solidaridad y en la ayuda recíproca, para cubrir riesgos eventuales que están descritos en la Constitución. Es decir, una mutual puede ser, por ejemplo, una mutual de seguros, puede ser una mutual de salud, donde frente a determinados eventos que están descritos como riesgos cubiertos, se cubre con el fondo común que cada uno de los socios hace al momento de pagar mensualmente su aporte. Luego están las cooperativas, que poseen un mecanismo de economía cooperativa, en el que no hay reparto de ganancias, pero sí reparto de excedentes. Es decir, prestan un servicio, y si luego de prestar ese servicio, al cierre del ejercicio, hay algún tipo de excedente, ese excedente se puede repartir entre los socios. Luego también están incluidos los consorcios de propiedad horizontal, que antes no estaban incluidos en la ley, aunque la jurisprudencia les reconocía el carácter de persona jurídica. Y después, esta norma no es una norma cerrada, sino que es una norma abierta, porque dice, bueno, todas aquellas otras entidades que la ley les confiere el carácter de tal. No son personas jurídicas,
por ejemplo, la sucesión no es una persona jurídica, la masa de acreedores en una quiebra o el concurso tampoco es una persona jurídica, tampoco lo es la sociedad conyugal, pese a que se le llama sociedad, pero no son personas jurídicas. Como tampoco los contratos asociativos, como por ejemplo las uniones transitorias de empresas, eso tampoco son personas jurídicas. Las personas jurídicas de carácter privado, y con esto termino, se pueden dividir según dos criterios. Según que tengan o no tengan fin de lucro, y según que requieran o no requieran autorización del Estado para funcionar. Fin de lucro significa que la persona jurídica es constituida con el objeto, con el objetivo de ganar plata, de obtener ganancias, y que esas ganancias luego se repartan entre sus miembros en función a la medida de su aporte. Estas solo son las sociedades. El resto son las personas que no tienen fin de lucro. Es bastante sencillo. El otro criterio, las que requieren autorización del Estado para funcionar y las que no requieren. Las personas jurídicas de carácter privado que requieren autorización del Estado para funcionar son las que están mencionadas en el inciso B y en el inciso D, es decir, las asociaciones civiles y las fundaciones. El resto de las personas jurídicas no necesitan de un acto administrativo de la autoridad de aplicación que les reconozca la personería jurídica. Basta con que se inscriban en un registro, es decir, en cada jurisdicción, en cada provincia y en CABA, en lo que se llama la Inspección General de Justicia, hay una entidad, un órgano del Estado, que hace una suerte de control de policía de las personas jurídicas de carácter privado. Pero tiene dos funciones básicas. Por un lado, lleva un registro de todas las personas jurídicas de carácter privado que se constituyen, y por el otro lado, controla con un mayor poder de control, controla a las asociaciones civiles y a las fundaciones, porque estas recién comienza su existencia cuando se les reconoce, o pueden funcionar en realidad, cuando el Estado les reconoce la personería diferente, cuando obtienen la autorización para funcionar. En cambio todas las otras, no necesitan la autorización del Estado para funcionar. Sí, digamos, son personas desde que se constituyen, tal como lo dice el artículo 142, perdón, pero sí necesitan, para su regularidad, necesitan ser inscriptas. Entonces, las sociedades, por ejemplo, el Estado no las autoriza a funcionar, pero sí lleva un registro de las sociedades. Entonces, en ese registro tiene una carpetita, un legajo, a la cual se le asigna un número, en el que está indicado, está una copia del estatuto, una copia del acto constitutivo, hay que además inscribir todas las modificaciones, hay que además anoticiar de todos los cambios de autoridades, bueno, todo eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿podría repetir las asociaciones, o no sé, que no tienen tener permiso del Estado? Que no llega a alcanzar son todas, no, es al revés. Las que necesitan autorización del Estado para funcionar son las asociaciones civiles y las fundaciones. El resto no. Ah, listo. No, me quedé sorprendido con la palabra inoponibilidad. ¿Por qué, Cecilio? Contame, decime. No lo logro entender bien. No sé Bien, si es te lo explico. Te lo explico. Es algo que no... Te lo explico. Salgamos de este tema, te voy a explicar en qué consiste la palabra oponibilidad. Y después lo vamos a aplicar a este concepto. Ustedes vieron, hace un montón ya, entre la clasificación de los derechos, que hay derechos que son de oponibilidad relativa y hay derechos que son oponibles erga omnes, ¿no? O de oponibilidad absoluta. Esto significa que es a quién yo le puedo exigir o de quién yo me puedo defender. Entonces, si por ejemplo,
Yo celebro con vos, Cecilio, un contrato de compra-venta de mi teléfono celular. Yo te vendo mi teléfono celular en cuotas, ¿sí? Si vos no me pagás, ¿a quién le puedo exigir? ¿A quién le puedo poner mi derecho a cobrarle? Y a mí. Bien. Yo no te ¿Se lo puedo poner a Sergio? No. No. ¿Se lo puedo poner a Natalia? Tampoco. ¿No? Es decir, ¿a quién yo puedo hacer frente? Oponer significa a quién yo puedo hacer frente a mi derecho. Oponer a hacer frente, ahí está. Claro. ¿Sí? Oponer a hacer frente. Bien. Si yo tengo un derecho de propiedad sobre este teléfono y me lo roban, ¿sí? Yo, ¿frente a quién esgrimo mi derecho de propiedad? Frente a todos que me lo quieran turbar. Es decir, frente a cualquiera que quiera desconocer mi derecho de propiedad, yo puedo ejercer las acciones pertinentes de mi derecho de propiedad. Porque este derecho es un derecho oponible frente a todos los que pretendan desconocerlo. ¿Sí? Frente a todos, no tiene un sujeto pasivo determinado el derecho real de propiedad. Es decir, por ejemplo, mi casa, yo tengo esta casa, la tengo inscrita en el registro de la propiedad del inmueble. ¿Cuál es la finalidad de la inscripción? Que todos se anoticien de que yo soy el dueño. ¿Sí? Y todo aquel que quiera desconocerme la calidad de dueño, yo le opongo, le hago frente y me defiendo. ¿Sí? Vamos ahora al tema de la persona jurídica. Yo soy socio de una persona jurídica que la administro. Celebro un acto jurídico con vos, por el cual obligo a la persona jurídica, la comprometo patrimonialmente y vos sos su acreedor. Vos me demandás. ¿A quién vas a demandar? Si me demandas a mí a título personal, yo te voy a oponer, me voy a defender con la diferenciación de la personalidad. Y te voy a decir, no, Cecilio, yo esta deuda no la contraje a título personal, la contrajo la sociedad. Yo concurrí al acto porque soy el representante, el órgano de esta persona jurídica. Te voy a oponer la personalidad. Pero vos me vas a decir, no, Lucas, vos podés ser responsable porque es inoponible esa personalidad diferenciada, porque se corre el velo porque hay una actuación que es ilícita, que vos fuiste el autor de esa actuación. Entonces yo no puedo defenderme con el velo de la sociedad y hacer que sea solo la sociedad la que defienda, sino que ese velo se corre y es inoponible. Yo no puedo oponerte a vos, no puedo defenderme a vos, frente a vos, con la noción de la diferenciación de la personalidad. ¿Entendés? Sí. Bien. ¿Terminamos? ¿Alguna pregunta más? Lucas, del artículo 193, ¿al cual dijiste el último? ¿De simples asociaciones? Sí. No, de fundaciones, 224. Pero bueno, eso lo van a ver mañana, no se preocupen. Están igual, Bueno, están en código. Buenas noches, Lucas. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Como siempre, Gracias, profe. Profe, gracias. Como siempre es un placer. Chao, profe, gracias. Muchas Buen gracias. fin de semana. Gracias. Buen fin de semana.